Bienvenido al devocional diario de Amor y Verdad. Esperamos que el mensaje de hoy te llene de esperanza y fe para este día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto que de nuevo estés aquí con nosotros. Hoy vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 3. Espero y te sea de mucha bendición. ¿Por qué no por un momento pones pausa a este video y vas y lees este capítulo 3 que sé que te va a enseñar muchísimo? Aquí te espero. Hola, pues volvemos. Qué bueno que te quedaste. Y qué bueno que leíste este capítulo 3. ¿Sabes? Este capítulo 3 habla acerca de los cargos en la iglesia y quisiera tratar de hablar un poquito de ello. Pablo comienza diciendo en 1 Timoteo 3:1, comienza diciendo: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Anciano. ¿Qué es un anciano? Porque muchas veces no entendemos este concepto de anciano en términos de la estructura bíblica de una iglesia. Y me gustaría hablar un poquito al respecto. Un anciano se refería a un pastor o a alguien que estaba en liderazgo de líderes. En otras palabras, supervisión de algunos otros líderes. Un anciano era una persona que tenía la autoridad, ya sea como pastor o como supervisor o líder de líderes. En la jerarquía de la iglesia así era en aquel tiempo. Y Pablo comienza diciéndonos: el que tú anheles llegar a ser pastor o llegar a ser un líder que supervisa a otros líderes es algo honorable. En otras palabras, es algo bueno, es algo que todos debemos de anhelar. Y luego comienza a decirnos Pablo cómo debe de ser un anciano. ¿Cómo debe de ser este anciano? Debemos de entender, anciano no tiene nada que ver con edad, tiene que ver con madurez espiritual. Y él dice, bueno, el anciano nos da una serie de características y viene ahí. Lo primero que dice: debe de tener control propio. ¿Qué es esto? Que no es dominado por otras pasiones. Debe de vivir sabiamente. Debe de tener buena reputación. Los demás deben de pensar correctamente de él. Debe de ser hospitalario. Debe de tener capacidad para enseñar, dice Pablo. También debe de ser una persona que no dada al vino, dice una versión. En otras palabras, que no se emborrache, que no sea un borracho. No ser violento en sus actitudes y en sus formas de ser y actuar. Debe de ser amable, no amar al dinero, dirigir bien a su familia. ¿Qué es esto? El respeto y la obediencia de sus hijos hacia él. Y fíjate, quiero leerte el versículo 5 porque es muy interesante. Dice el versículo 5, dice: pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? Qué importante es que desde casa, desde lo íntimo, nazca el ejemplo. Y es parte de los requisitos. Después Pablo continúa con otros requisitos: que no sea nuevo creyente, lo que hablábamos hace un momento. Es que tenga madurez, que sea maduro. Y ahí da las razones de cada una de las cosas: que tenga buen testimonio con los no cristianos. Pablo nos deja todos estos requisitos para una persona que está ya sea en el pastorado o en el liderazgo de otros líderes. Y dice que es algo honorable. Otra de las cosas que pone es el diácono. Y comienza a hablar acerca de este otro cargo en la iglesia que es el diácono. Y el diácono no es otra cosa que una persona que sirve. Una persona que sirve a otros, que está involucrada en el servicio a otros. Pablo está diciendo: cualquier persona que sirve en cualquier área debe de ser una persona espiritual. Si tú te fijas, todas estas características que habló del anciano y que vamos a ver del diácono tiene que ver con una vida espiritual, pero de un testimonio para con los que están alrededor de él. Y dice Pablo, el diácono, o sea, cualquier servidor, si tú eres servidor, si tú sirves en cualquier área, estas palabras son para ti. Todo lo que hacemos tiene un peso espiritual.
No necesariamente el que predica o el que canta en una plataforma o el que tiene la exposición de manejar líderes es el que tiene el peso espiritual. No, cada cosa que hacemos tiene un peso espiritual. Desde lavar baños, acomodar sillas, estacionar vehículos, desde predicar, de cantar, tocar un instrumento, estar en una consola, estar en un lugar muy visible o que nadie te ve. Todo tiene un peso espiritual. Pablo lo dice así en 1 Timoteo 3, 8 y 9. De la misma manera, los diáconos deben de ser dignos de mucho respeto y tener integridad. Fíjate lo que dice, deben de ser íntegros. ¿Tú qué sirves? No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe ahora que han sido revelados, y vivir con la conciencia limpia. ¿Qué dice de los que sirven? De los diáconos. Deben de ser dignos de respeto. La gente debe de respetarlos. Deben de ser íntegros. No deben de emborracharse. Ser honestos con el dinero. Comprometidos con el ministerio. Comprometidos con la iglesia. Comprometidos con lo que hacen. Vivir con la conciencia limpia. ¿Qué es esto? Diariamente actuar correctamente. Diariamente correr a los pies de Jesús para encontrar misericordia. Responsables con sus esposas. Control propio. ¿Qué es esto? Saben dominar sus deseos pecaminosos. Deben de ser fieles a sus esposas, esposas a sus esposos, y deben de saber dirigir bien a sus hijos. Si te fijas tanto en los ancianos, en los pastores, en los líderes, como en cualquier persona que sirve, Pablo les dice: lo que haces es muy importante. Si tú sirves en cualquier área, lo que haces es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjate cómo dice 1 Timoteo 3:13, el siguientes versículos allá adelante, dice: porque los demás creerán y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Lo que tú y yo hacemos provoca que otros tengan confianza y crean en Cristo. Así de importante es lo que hacemos. Hoy quiero terminar este devocional diciéndote: vale la pena. Si tú sirves, vale la pena, porque hay un impacto espiritual en lo que haces. Es poderoso lo que hacemos. Termina el capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice: aunque espero verte pronto, escribo estas cosas ahora, le dice Pablo a Timoteo, para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Así debemos comportarnos. Dice: esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Así debemos comportarnos, porque somos la iglesia del Dios viviente. Somos columna y fundamento de la verdad. Tú y yo somos su iglesia. Comportémonos a la altura de nuestro llamado. Que Dios te bendiga. Gracias por ser parte de este devocional. Si te gustó el contenido, suscríbete y compártelo.